Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro tercero. La conducta cristiana. Capítulo 7. El perdón. Dije en el capítulo anterior que la castidad era la más impopular entre las virtudes cristianas. Pero no estoy seguro de que estaba en lo cierto. Creo que la virtud de la cual voy a hablar hoy es aún más impopular. La regla cristiana de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en la moral cristiana tu prójimo incluye a tu enemigo. Y por lo tanto nos topamos con el terrible deber de perdonar a nuestros enemigos. Todo el mundo dice que el perdón es maravilloso hasta que tiene algo que perdonar. Como nosotros durante la guerra. En ese momento mencionar el tema era saludado con gritos de ira. No es que la gente crea que esta virtud es demasiado elevada y difícil, es que la consideran odiosa y despreciable. Dicen, esa manera de hablar me enferma. Y al menos la mitad de ustedes me preguntarían, ¿cómo te sentirías tú en cuanto a perdonar a la Gestapo si fueras polaco o judío? La misma pregunta me la he formulado muchas veces. Al igual que cuando el cristianismo me dice que no he de negar mi fe ni para salvarme de la muerte por tortura, no sé qué haría si el caso se me presentara. No estoy tratando en este libro de decir lo que yo en lo personal podría hacer, y es poquísimo lo que yo podría hacer. Estoy diciendo lo que el cristianismo es. Yo no lo inventé. Y allí en su mismo centro encuentro lo de perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay la más mínima sugestión de que podremos ser perdonados en otras condiciones. Se deja perfectamente claro que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. En cuanto a esto, no hay dos caminos. ¿Qué vamos a hacer? De todas maneras va a ser difícil. Pero pienso que existen dos cosas que podemos hacer para que sea más fácil. Cuando nos iniciamos en las matemáticas no empezamos por el cálculo. Hemos de empezar con operaciones sencillas de suma. De la misma manera, si en realidad lo deseamos, y todo depende de si lo deseamos en realidad, aprender a perdonar, tal vez lo mejor sería que empezáramos con algo más fácil que la Gestapo. Se puede empezar perdonando al marido o a la esposa, a los padres o a los hijos, o a quien ha dicho algo malo de nosotros o nos ha causado algún mal la semana pasada. Tal vez esto nos mantenga ocupados por el momento. Y en segundo lugar, debemos de tratar de entender qué es lo que significa exactamente amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Y ahora que me pongo a pensar en esto, no tengo exactamente un sentimiento de cariño y de afecto hacia mi propia persona, y ni siquiera siempre me agrada la sociedad en que vivo. Así que al parecer lo de amarás a tu prójimo no significa siente cariño ni siente simpatía por él. Ya debemos haber visto esto antes, porque claro está, no podemos sentir cariño hacia una persona por el simple hecho de tratar de sentirlo. ¿Tenemos un buen concepto de nosotros mismos? ¿Creemos que somos buenas personas? Temo que algunas veces sí, y estos son sin duda alguna nuestros peores momentos. Pero no es por ello por lo que nos amamos a nosotros mismos. Todo lo contrario. Nuestro amor propio nos hace pensar que somos muy buenos. Pero pensar bien de nosotros mismos no es lo que nos hace amarnos. Así que amar a nuestros enemigos, al parecer, no significa que pensemos bien de ellos. Y esto es un alivio enorme. Porque son muchos los que se imaginan que perdonar a los enemigos quiere decir que nos formemos la idea de que después de todo no son tan malos, cuando es bien claro que sí lo son. Avancemos un paso más. En los momentos de mayor lucidez, no solo pensamos que no somos buenas personas, sino que sabemos hasta dónde llega nuestra maldad. Con horror y repugnancia podemos contemplar algunas de las cosas que hemos hecho. Así que al parecer se nos permite sentir repugnancia y odio por algunas de las cosas que hacen nuestros enemigos. Y ahora que lo recuerdo, los maestros cristianos me decían hace muchísimos años que debía odiar las acciones del hombre malo, pero no odiar al hombre malo. O como ellos lo expresarían, odiar al pecado sin odiar al pecador. Por mucho tiempo pensé que tal cosa era una distinción tonta y enteramente falsa. ¿Cómo podría odiar las acciones de un hombre sin al mismo tiempo odiar al hombre? Pero años después se me ocurrió que existía un hombre con quien había estado haciendo eso toda la vida. Yo mismo.
Por mucho que pueda aborrecer mi cobardía, mi presunción y mi avaricia, sigo amándome a mí mismo. Nunca me he tropezado con la menor dificultad para hacerlo. Es más, odiaba los hechos porque amaba a la persona. Como me amaba a mí mismo, me entristecía que yo fuera el hombre que hacía tales cosas. Por consiguiente, el cristianismo no desea que siquiera en lo más mínimo reduzcamos el odio que sentimos hacia la crueldad y la traición. Hemos de odiarlas. No hay que arrepentirse ni de una sola palabra que hayamos dicho en contra de ellas. Pero el cristianismo quiere que las odiemos en el mismo sentido en que odiamos lo malo que hay en nosotros, entristeciéndonos por la persona que las ha llevado a cabo. Y esperando que si es posible, en alguna manera, en algún tiempo y en algún lugar, la persona sea curada y vuelva a ser humana. La verdadera prueba es esta. Supongamos que en el periódico leemos un relato de atrocidades monstruosas, pero supongamos que luego se presenta algo que sugiere que el relato no se ajusta del todo a la verdad, o que no había sido tan malo como se dijo. ¿Es nuestra primera reacción decir, gracias a Dios que no fueron tan malos? ¿O nos produce un sentimiento de frustración y aún la determinación de apegarnos al primer relato por el mero placer de pensar lo peor de nuestros enemigos? Si es lo segundo, temo que sea el primer paso en un proceso que de concluirse nos convertirá en demonios. Sería comenzar a desear que lo negro llegue a ser más negro. Si le damos cabida a este deseo, más tarde desearemos que lo gris se convierta en negro y que al fin lo blanco también se vuelva negro. Y por último insistiremos en verlo todo, incluyendo a Dios, a nuestros amigos y a nosotros mismos, como perversos, y no podremos evitarlo. Estaremos fijos por siempre en un universo de odio puro. Y ahora un paso más. ¿Amar al enemigo significa no castigarlo? No, porque al amarnos a nosotros mismos no significa decir que no debamos someternos al castigo y aún a la muerte. Si uno ha cometido un asesinato, lo rectamente cristiano es entregarse a la policía y esperar el castigo de la ley. Por tanto, en mi opinión, es perfectamente correcto que un juez cristiano sentencie a muerte a un hombre y que un soldado cristiano mate a un enemigo. Siempre he pensado así aún antes de ser cristiano y mucho antes de la guerra. Y sigo pensando de la misma manera ahora que se ha logrado la paz. No viene al caso citar el no matarás. Hay dos palabras griegas, la ordinaria que significa matar y la segunda con el significado de asesinar. Y cuando Cristo cita el mandamiento en los tres relatos de Mateo, Marcos y Lucas, emplea la palabra asesinar. Me han dicho que en el hebreo se hace la misma distinción. No todo el que mata comete asesinato, como tampoco toda relación sexual es adulterio. Cuando los soldados fueron a Juan el Bautista y le preguntaron qué debían hacer, ni remotamente le sugirió que abandonaran el ejército. Ni tampoco lo hizo Cristo cuando conoció al sargento mayor romano, al centurión como lo llamaban entonces. La idea del caballero, la del cristiano en armas para la defensa de una buena causa, es una de las grandes ideas cristianas. La guerra es espantosa, y puedo respetar a un pacifista sincero aunque pienso que se haya equivocado. Lo que no entiendo es esa clase de semipacifismo que se encuentra a cada paso y que da a la gente la idea de que si uno se ve obligado a combatir, debe hacerlo con un rostro que denote vergüenza de entrar en combate. Es ese sentimiento el que priva a gran número de magníficos jóvenes cristianos de algo a que tienen derecho, de algo que es acompañante natural del valor, cierto orgullo y entusiasmo. A menudo he pensado qué habría sucedido si cuando serví en la Primera Guerra Mundial, un joven alemán y yo nos hubiéramos causado simultáneamente la muerte y nos hubiéramos reunido un momento después de la muerte. No creo que hubiéramos sentido resentimiento alguno y ni siquiera vergüenza. Pienso que nos habríamos echado a reír. Me imagino que alguien preguntará, pues bien, si se permite condenar los hechos del enemigo y castigarlo y darle muerte, ¿cuál es la diferencia entre la moralidad cristiana y el punto de vista ordinario? Muchísima. Recordemos que los cristianos pensamos que el hombre vive para siempre. Por lo tanto, lo que realmente importa son las pequeñas marcas o distorsionamientos en la parte íntima y central del alma que van a convertirla a la larga en una criatura celestial o infernal. Si se hace necesario, podemos matar, pero no podemos odiar y solazarnos en el odio. Podemos castigar si es necesario, pero no regocijarnos. En otras palabras, lo que hay en nuestro interior, como el resentimiento y el deseo de humillar a alguien, debe morir. No quiero decir que cualquiera pueda decir en estos momentos que jamás volverá a tener estos sentimientos. Nadie puede.
Quiero decir que cada vez que estos sentimientos levanten la cabeza, día tras día, año tras año, toda la vida, hemos de golpearlos en la cabeza. Es una tarea difícil, pero intentarlo no es imposible. Aun cuando demos muerte y castiguemos, hemos de tratar de sentir hacia el enemigo lo mismo que sentimos hacia nosotros mismos. Desear que no sea tan perverso. Esperar que en este mundo o en el otro pueda ser curado. O sea, desearle el bien. Esto es lo que en la Biblia es amar al enemigo. Desear su bien, pero no sentir simpatía hacia él ni decir que es una buena persona cuando no lo es. Reconozco que esto significa amar a gente que nada tiene de amable. Pero, ¿tenemos acaso cualidades que nos hagan merecedores de ser amados? Nos amamos simplemente porque somos nosotros mismos. Dios quiere que amemos a todas las personas en la misma forma y por la misma razón. Él nos ha dado un ejemplo bien claro en nuestro propio caso para mostrarnos cómo es la cosa. Hemos de aplicar entonces la regla a todos los demás. Tal vez la tarea se facilite si recordamos que así es como Él nos ama. No por las cualidades buenas y atractivas que pensamos que tenemos, sino porque somos uno de esos seres llamados personas. Porque la realidad es que nada que sea digno de amar hay en nosotros. Criaturas que encontramos en el odio tal placer, que renunciar a odiar es como renunciar a la cerveza y al tabaco.